Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 52 de Sabiduría Psicodélica. Esta semana tenemos un episodio súper viajado, si no es que el más viajado de todos. Y tengo aquí en el estudio a Rosalba Delgado, que es una amiga muy querida, que hace una terapia que se llama terapia de regreso al inicio. Y quiero que sepan que esta terapia es una de las terapias más viajadas que yo he experimentado a lo largo de mi vida. Y como no comprendo a fondo la terapia, o sea, la puedo sentir, pero toda esta cuestión científica que hay detrás de esta terapia es algo que yo dije, en algún punto Rosalba tiene que venir al estudio a explicarnos de qué se trata. Así que bienvenida. Muchas gracias, Janina, por invitarme. Te lo agradezco muchísimo. Y me encanta que quieras expandir esta información porque es muy importante para el proceso que estamos atravesando como humanidad en este tiempo. Pues bueno, regreso al inicio es volver al inicio donde éramos un ser perfecto, hecho imagen y semejanza de la fuente divina, y donde éramos prósperos y abundantes, y nosotros podíamos manifestar con ese estado de conciencia la realidad que queríamos. Uh-huh. Eso en el paso del tiempo fue cambiando, emerge un ego, y se genera una separación, de una creencia de separación de la fuente, que no es real, pero es ilusoria. Y bueno, nos fuimos contaminando con esta densidad a la que bajamos, a tercera dimensión de conciencia, que es un estado de conciencia que domina el ego. ¿Okay? Entonces, la terapia Regresa al Inicio busca retomar ese origen divino y despertar esa parte espiritual, esa conciencia espiritual de que tú siempre has sido el manifestador. Pero ahora, haciendo consciente que te tienes que desprogramar de toda esa contaminación que te está limitando y que no está permitiendo que fluya en todas las áreas de tu vida y tengas esta conciencia de unidad. ¡Wow! ¿Sabes qué? Todo lo que estás diciendo me encanta porque me resuena, ¿sabes? O sea, para empezar, este fin de semana fui a una ceremonia en la que todo el tiempo uno de los maestros que yo más he admirado en mi vida, que es Alonso del Río, hablaba sobre los fractales, ¿no? Y nosotros es que concebimos toda esta cuestión de la geometría sagrada como algo que habita en la naturaleza, ¿no? Como, mira, esa flor tiene esta geometría sagrada. Pero no comprendemos que eso, que nosotros también somos parte de la naturaleza y que también esa estética, ese orden divino, por llamarlo de alguna forma, existe en nosotros. Entonces resueno con esta cuestión del fractal, de la geometría sagrada en la que ahorita nos vamos a adentrar a hablar, y también conjugo mucho con esta cuestión de las dimensiones, de la tercera y de la quinta dimensión, porque yo he estado en los últimos meses experimentándome a mí misma con microdosis de ayahuasca. Y hay días que voy a estar muy conectada con la tercera dimensión, que es como la cuestión que yo describiría como trivial, como la cuestión pues de baja energía, como no evolucionada, más mundana, como tener que ir al banco, a Hacienda, a lidiar con gente que no quieres lidiar y todo ese tipo de cosas. Es cuando no me tomo la microdosis porque no quiero estar vibrando en la quinta y tener que lidiar con la tercera. Sí. Y sí, definitivamente, sin oírme egoica, noto que hay muchas personas que se encuentran en la tercera y muchas personas que se encuentran en la quinta, y que pues esa quinta seguramente es esa evolución a la que todos queremos llegar. Sí, correcto. Mira, te doy una aclaración un poco, porque mucha gente no tiene claro lo que es la tercera dimensión y la quinta. Sí, por favor. La tercera dimensión de conciencia es eso, un estado de conciencia. Si yo vibro bajo y me conecto con la parte mundana, 3D de las cosas básicas que movemos en nuestro día a día para la supervivencia, eso está bien, estamos en una realidad física, pero a lo que voy a nivel de conciencia es conectar con la envidia, conectar con la ira, conectar con la frustración, que también son emociones humanas, pero cuando aparece la quinta dimensión de conciencia es un estado de conciencia superior donde yo puedo entender que esa que está reaccionando es mi ego y son mis heridas hablando para ser visibles y para que yo las pueda trabajar.
Entonces, en esta tercera dimensión de conciencia, una de las cosas que más nos mantiene vibrando bajo es la creencia que compramos de que somos víctimas del mundo. Entonces, mientras tú eres víctima del mundo, vas a traer puros victimarios. Claro. ¿Okay? Y esto está, lo está impulsando justamente estas memorias que traemos de muchas otras encarnaciones y de la actual conciencia colectiva, donde está respaldando esas creencias que son, pues, a la final una ilusión, porque somos más que este cuerpo físico, y eso lo podemos experimentar cuando tenemos las medicinas sagradas, acceso a esas medicinas sagradas, porque te fundes con el todo. Sí. Entonces, eso ahí yo digo que, y por eso te recomiendo mucho con mis pacientes, porque hay un antes y un después de este despertar que genera la medicina sagrada, porque entiendes la física cuántica experimentando ese estado. Entonces, en la quinta dimensión de conciencia es una concepción de unidad, donde entiendo que todas las cosas que yo elijo hacer influencian el todo. ¿Okay? Entonces son estados de conciencia, esta tercera dimensión y la quinta dimensión. La humanidad ha tenido mucho tiempo en tercera. Ahora estamos pasando a la quinta dimensión de conciencia, pero esto solamente se puede hacer cuando despierto esa conciencia espiritual. Entonces, retomando un poco con la parte de regreso a inicio, ¿cómo se conecta con esto? Porque el objetivo de regreso a inicio es estimular el proceso de mutación, activarlo, estimularlo, para activar un cuarto cerebro, que es un cerebro cuántico, que se conecta a la supraconciencia y puede salirse de estas memorias de la Matrix y puede ir a tu ser primogenio a descargar realmente lo que está dado para ti por derecho divino, y no esta Matrix que nos envuelve en la tercera dimensión, generando y ejecutando programas limitantes y superfluos. ¿Okay? Ok. A ver, yo sé que tú eres una terapeuta cuántica, entonces vamos a empezar desglosando por qué es la cuántica. Ok. Mira, la cuántica nos está ahora aflorando un poco el entendimiento de que siempre ha estado allí y apenas ahora lo estamos haciendo consciente o visible y estamos digiriendo cómo es la cuántica. La cuántica está impregnada en el todo. Nosotros somos seres cuánticos y multidimensionales porque estamos apenas conscientes de esta expresión física de nuestro cuerpo físico, esta realidad física, pero tenemos nuestro cuerpo en otras dimensiones. Sí. De hecho, la mente no está dentro del cerebro. El cerebro es solamente un vehículo para la mente y la mente está alrededor tuyo, o sea, y está fundida con el todo. Solo que, digamos que aceptó ciertas reglas del juego en esta dimensión 3D para tener una experiencia como controlada, porque la fuente quería experimentarse a sí misma a través de nosotros que somos fractales de esa fuente. ¡Wow! Entonces, la cuántica es acceder a ese plano energético no visible, pero que es medible muchas veces. Sí. Y en cuanto a la terapia que yo manejo, justamente yo accedo al plano cuántico cuando yo ubico la banda de frecuencia cerebral más baja en la que el cerebro se está conectando a estos programas de 3D, que son de la Matrix. Sí. Y son programas que vienes manifestando o activando porque están codificados en tu ADN y se han codificado a través de la experiencia actual y también por esa información que viene de todo tu clan. Porque el ADN es eso, es un súper almacenador de información. Sí. Entonces, cada tanto hay memorias y conductas que afloran en las siguientes descendencias de ese clan y van a estar activando eventos o situaciones que son parte de ese clan, pero es para que uno de los individuos lo empiece a sanar. Sí. ¿Okay? Pero a este ADN biológico también se le combina cuando encarnamos un ADN energético. ¿Okay? Y este ADN energético contiene la información de las anteriores experiencias que hemos tenido, paralelas, futuras o pasadas. Y ahí viene el parte cuántica, que me siento un poco Doctor Strange cuando hablo de esto, porque sí, es una realidad que apenas ahora estamos digiriendo, de que realmente los temas de las líneas de tiempo son para esta conciencia racional que tenemos, pero todo es simultáneo y paralelo a la final. O sea, estamos coexistiendo de millones de formas en miles de dimensiones. Exactamente. No somos solamente este cuerpo material. Para nada. De hecho, la sanación que tengas en este estado de conciencia actual cambia tu pasado, ese pasado que entendemos así como esta línea pasada, y tu futuro. Claro. Y también se proyecta de alguna forma a todos los fragmentos que puedes estar siendo simultáneamente en otras dimensiones. Oye, Rosalba, ¿qué es
la cuestión fractal. O sea, porque yo, por ejemplo, en tu terapia oigo demasiado la palabra fractal, pero para todas las personas que nos escuchan y no saben qué es eso, explícaselo. Sí. Bueno, como hablabas justamente de la parte de la naturaleza, todo está fragmentado y son piezas diminutas de un mismo elemento. Cuando hablo de fractales mentales en la terapia, es que es un mini tú fragmentado en una línea de tiempo. En este caso, yo ubico las heridas infantiles en temprana infancia, desde la etapa fetal hasta los 7 años de las niñas y hasta los 8 años de los niños, porque es el momento en que se está conformando toda esta parte de las 6 esferas mentales y está madurando la parte cognitiva, ¿no? Entonces, cognitiva del individuo. Entonces, en esa etapa, a mí me gusta explicarlo como muy digerible. Quizás un psicólogo como tal lo explicaría de otra forma. Pero a mí me gusta utilizar lenguaje que la gente pueda retener. Claro. Y entonces, en esta etapa, digamos, no tenemos filtro. ¿Ok? Sí. Entonces, todo lo que ingresa por canal visual auditivo me está condicionando y me está programando. Y esta información, si está justamente asociada a un momento emocionalmente activo, grabo en estéreo. Y esa información se codifica de forma binaria en mi memoria celular y cerebral, y entonces forma parte de mi base de datos. Entonces, si yo experimenté una situación densa en temprana infancia en el área de familia y procreación, donde pareja es conflicto, matrimonio es divorcio, y el entorno cultural y la parte familiar me sigue reafirmando esa creencia, yo cuando vaya a la parte adulta y quiera experimentar esa área, voy a mis archivos. Claro. Y eso es lo que voy a manifestar con esa disfunción que grabé esa información. Porque yo no tenía la capacidad en la etapa feto-infantil de, con este cerebro racional que apenas se estaba formando, de interpretar esa realidad y solamente entendí la forma, más no el fondo. Sí. Yo acabo de ver un video en internet de un científico que decía que justo del 1 a, o bueno, desde que estás en el vientre hasta los 8 años, hay una parte del cerebro que graba lo que vas a hacer toda tu vida, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo. Alguien que tiene una madre muy dura que toda la infancia le dice, no eres suficiente, eres un pendejo, no vas a ser capaz, no sé qué. Y entonces nunca se forma como un sistema de autoestima, de confianza. Y cuando crece, va directamente a ese archivo para ejecutar cualquier acción, y por eso es que todo a su alrededor va a ser carencia, no soy suficiente, y que esa parte es muy difícil de borrar porque es una parte que opera pues gran parte como el sistema en automático. Y que, esta parte es muy interesante. En automático, y que, por ejemplo, pone este científico este ejemplo, si tú manejas 8 horas en una carretera, seguramente en algunos minutos de la manejada de esa carretera vas a estar 100% consciente del camino y de cómo manejar. Pero mucha otra parte de manejar en esa carretera vas a estar en modo automático. Correcto. Y así es la vida misma. Sí. O sea, que la vida misma no todos estamos a cargo de la situación el 100% del tiempo. Por eso, el programa va a accionar en automático muchos de esos programas que no necesitas. Sí. Esta terapia viene a modificar justo eso, ¿cierto? Sí. De hecho, yo soy un ejemplo y no conoces mi experiencia, pero el ejemplo que acabas de dar es justo el mío. Yo crecí como el entorno que podríamos decir normal, donde pues tienes a unos padres que, en este caso, pues mi papá y mi mamá se divorciaron, pero mi mamá era muy estricta y nos educó bajo la coerción, bajo el miedo y sobre todo también con el manotazo, con la correa y pues sí, era muy crítica, de hecho era muy estricta. ¿Y con qué crecí yo? Ella me quería a su forma, ¿no? Pero yo como niña no me sentía amada ni aceptada. Entonces yo empecé a desarrollar enfermedades, ¿okay? Que afloraron principalmente en la adolescencia, cuando emerge y está saliendo de la niñez hacia la adultez. Y ahí es donde aflora lo que se sembró en esta infancia. Entonces empecé a lidiar con problemas de salud y por suerte los primeros libros que me leí a mis 15 años me despertaron espiritualmente y me volvieron autodidacta en esa primera fase. Pero el tema es que yo tuve que lidiar a lo largo de mi vida con
codependencia emocional, con problemas de autoestima, ataques de pánico escénico. Yo no tuve que dejar la universidad porque no era capaz de hacer exposiciones. Y entonces estás clara que en la universidad lo que más haces es eso. Sí. Entonces tuve que empezar a ocuparme de mi sanación espiritual. Y a lo largo de mi camino, pues fui como el modo tradicional, psicoterapia, terapia con ángeles, como lo que había para aquel momento. Cuando llego, regreso al inicio, justamente se genera un proceso de destape y florecimiento gradual y progresivo y consistente, lo que no había tenido con las anteriores terapias. Por eso me enamoro de esta y digo, yo tengo que ser facilitadora de esta terapia porque es maravillosa y logro ver que de repente por momentos tú te puedes como parar y no es un retroceso, sino que es como que el universo se detiene y dice, observa, pero no te está llevando hacia atrás otra vez. Simplemente te está diciendo, hay algo que no estás notando, no es por aquí, esto es tu ego, redirecciona y conecta otra vez contigo. Entonces, con esta terapia es más consistente el cambio que he visto en mí, en mi círculo cercano, porque fue con los primeros que empecé a trabajar en cuanto a esta terapia, porque ya manejaba otras a lo largo de mi vida. Tengo 39 y desde los 23 soy terapeuta, justo por este proceso de autosanación, y esta la tengo de hace 9 años. Entonces, esta terapia es muy, muy profunda y muy completa, porque el meollo del asunto, para regreso a inicio, está en estos fractales mentales, y volvemos a tocar la palabra fractal, que son unos mini-tús que se quedaron en esa etapa infantil y que están ejecutando programas desde ese plano inconsciente, digamos, debajo del iceberg, y que controlan al adulto, que es apenas un 10% consciente o un 5%, depende del autor, que dice que o somos 90% inconsciente o 95% inconsciente, y el consciente es apenas un 5 o un 10. A la final es muy poco. Sí. Entonces, mi información que está en el inconsciente me domina a mí. Sí. La terapia regreso a inicio busca estas heridas, libera su base de datos y jala este niño energético y lo progresa. No es una regresión, sino una progresión de estos fractales, y los voy empalmando desde el punto 1, que puede ser el momento de la concepción física. Hay un punto 0, que es la concepción energética, pero lo puede llevar a la etapa gestacional hasta el nacimiento. Lo progreso e instalo en ese momento, primera respiración, primera digestión, corte amoroso y cordón umbilical y resección amorosa de padre y madre, comandos básicos que todos deberíamos tener y no todos hemos tenido. Y progreso al siguiente fractal, que me puede decir en la terapia que sale un fractal de 1 año y otro de 5. Entonces, progreso ese fractal a 1 año, de 1 año a 5, de 5 a 7 u 8. Instalo los roles adultos y voy progresando hasta la edad actual de la persona en tiempo presente. Al hacer yo este arrastre, los fragmentos del cuerpo mental, que es donde ocurrieron estos fragmentos, de los 7 cuerpos dimensionales conectados, los 7 chakras, entonces se unen las piezas de rompecabezas y todas esas partes se alinean con el tiempo presente a la edad del físico. Entonces esto va a empezar a generar que los 3 cerebros, el reptil, el límbico y el cerebro racional, el neocórtex, empiecen a sincronizarse, que es lo que necesitas para activar el 4º cerebro. Ahorita que estás diciendo todo esto, estoy teniendo un flashback total al momento en el que me senté contigo ahí en tu casa a tener esta terapia. Y para quien no ha experimentado la terapia de regreso al inicio, quiero que sepan que es una terapia que a lo mejor mucha gente no va a comprender, porque es como sentarte en un escritorio y que Rosalba está enfrente de ti y empiece a hablar como en comandos interestelares, pareciera como una cosa de la NASA. O sea, porque Rosalba está enfrente de ti y empieza, comando número 38.1416, llamando, y un péndulo y así. O sea, como que esos son los flashbacks que tengo de la terapia. Y me acuerdo que vas como bajando información y yo iba anotando en unas hojas como cosas. Sí. Y luego me diste unos mensajes que yo tuve que repetir como mantras como por varios días. Ajá. Y me acuerdo que la parte que más me gustó de la terapia fue justo esa repetición de mensajes que hice en los siguientes días, porque verdaderamente sí sentía que se estaba instalando algo a nivel computadora cerebral, ¿no? Correcto, sí. Ahora, cuéntanos, ¿quién inventa esta terapia? ¿De dónde viene? Okay. ¿Qué pedo? Sí. Esta terapia fue diseñada por Marianela Segovia. Ella es una venezolana, que ella era muy científica, o sea, muy tradicional. Toda su familia, médicos, ingenieros, todo. Y ella está por escribir un libro, no sé si está ya en ese proceso ya, pero bueno, cuando lo tenga, pues lo mencionaré por mis redes, porque es muy interesante la historia de ella, o por lo menos la que sabemos de los cursos que fuimos con ella y lo que nos manifestó.
ella empezó a despertar espiritualmente, pero cuando empieza a despertar espiritualmente, ella empieza a canalizar. Pero ella no sabía que era una canalización y no sabía que lo estaba ocurriendo. Ella empezó a tener visiones y empezó a escuchar. Y entonces ella empezó a hacerse los exámenes neurológicos y todo lo pertinente porque dijo, tengo un tumor, o me estoy volviendo loca, o es esquizofrenia, o qué. En algún punto se revela para ella que ella tenía una misión porque ella es semilla estelar de Antares. ¿Qué ¿Okay? es eso? Bueno, nosotros estamos teniendo mucha asistencia en el proceso de ascensión planetaria de tercera dimensión a quinta, ajá, donde no solamente el humano está cambiando su conciencia, es que la Tierra está cambiando su física y su realidad física está mutando también. En ese acompañamiento estamos nosotros y nos obliga a nosotros a mutar nuestro cuerpo físico también para hacer una adaptación a los cambios de esa física y cambios de frecuencia terrestre, entre otras cosas que están cambiando. El tema es que en este punto álgido, donde estamos saliendo del control de la Matrix y de razas interestelares negativas que han estado implementando esta Matrix y manipulándonos en ese plano astral y energético, estamos recibiendo asistencia de estas semillas estelares. Y las semillas estelares tienen como propósito justamente ayudar el proceso de ascensión. Okay. Cada una viene a manifestar alguna herramienta o alguna información para ayudar a este proceso de despertar. ¿Okay? Entonces, ellas también pasan por el proceso de amnesia y viven una realidad humana, pero en el momento en que empiezan a recibir sus primeros madrazos o golpes, emerge esta parte espiritual, el ego se empieza a doblegar y ellos empiezan a recordar quiénes son y a qué vinieron. En este proceso le pasó a la autora, me ha pasado a mí también. No estoy tan intergaláctica como ella que veo, pero estoy sensibilizando más esa energía y estoy trabajando en ello. Sí. Pero en el punto de ella le empieza a canalizar información de sus guías y maestros de Antares, que son una polaridad femenina y masculina. Y le empiezan a transmitir información y los que le metían las imágenes y las voces eran ellos. Entonces ella empieza a estudiar varias herramientas, entre ellas hipnosis clínica y como terapeuta conductual, siendo ella socióloga de profesión. Entonces, por eso esta terapia es cuántica, porque estos guías le dijeron, lo que tú haces en hipnosis y en la parte conductiva, lo podemos trasladar a un plano energético con mayor efectividad y mover mucho más rápido el proceso. Entonces, por eso tiene una base y cuando yo les doy la información sobre qué es regreso al inicio y le pido que se lean una información que es bastante extensa, porque es mucha información y el día de la sesión les doy más. Entonces, es para que entiendan y aterricen un poco porque es una terapia muy diferente a las que existen. Definitivamente. Entonces, es muy completa porque limpiamos, desprogramamos y reprogramamos. Entonces, esta información viene un poco con esta base de psicología, por así decirlo, de la parte de hipnosis, porque ahí progresa fractales en una hipnosis, pero aquí lo hago en un plano cuántico y es más rápido. A mí me impactó todo lo que te tienes que saber para hacer eso, o sea, no puedo creer la cantidad de cosas que dijiste en las 2 horas que duró, o sea, sí es una terapia muy compleja y con esta cuestión de ciencia, como de cosas que van mucho más allá de lo que comprendemos, honestamente. Sí, sí. Yo les bombardeo con mucha información, es verdad. Hay mucha que no van a retener porque el consciente, nuevamente, es un 10, un 5% y no logra sostenerlo. Pero esa información se la estoy sembrando en el inconsciente. Y como yo les mando tarea y les sugiero algunos libros hoy en día, y si me siguen por mis redes, yo comparto contenido acerca de esto, van a reafirmar lo que ya les menciono en el día de la sesión. Entonces, yo les digo, tranquilos, no se abrumen porque tu cerebro va a estar como absorbiendo esa información que le acabo de lanzar y con la tarea la van a terminar de aterrizar y ordenar porque les doy como piezas de un rompecabezas. Sí, va más allá de lo que las personas puedan retener. Sí, correcto. Es una cuestión... Sí, es cuántica. Justamente la autora de la técnica justamente menciona que estos guías le dicen, tú puedes acceder a la banda de frecuencia cerebral más baja, porque tenemos distintas bandas. Y esto a mí me gusta explicarlo como decir, bueno, en la banda AM, que digamos es la 3D, está sintonizado ciertas emisoras. Entonces, en la 5D te vas a empezar a sintonizar con la FM. ¿Okay? Entonces son bandas radiales completamente diferentes. Entonces ella busca, con la terapia, nos enseña cómo acceder a esa banda de frecuencia cerebral más baja y buscar los archivos que te siguen manteniendo en esa frecuencia. Sí. De lucha y dificultad, llena de incidentes, de sucesos, conflictos, enfermedades y ejecutando contratos kármicos.
porque es la moda, es la modalidad que hemos manejado durante esta 3D. Y entonces es una conducta aprendida y aparte es una información que viene en mi ADN energético y mi ADN biológico. Sí. Entonces, normalmente voy a estar activando eso. Entonces, desconectamos esos archivos, jalamos la base de datos de estos fractales y las libero, ¿ok? Y progresando los fractales, adicionalmente, sellamos 3 ventanas que ellos abrían. ¿Por qué? Porque somos multidimensionales. Claro. Si el fractal está abierto y vibra bajo, va a abrir ventanas de baja vibración. Sí. Entonces, abrimos como 3 bandas de internet, donde descargo archivos de vidas pasadas, otra de vidas paralelas y futuras, y de mi árbol genealógico hasta 7 generaciones. Y el fractal es la ventana. Entonces, yo tengo que cerrar el fractal para que yo no siga descargando archivos que no me corresponden en este tiempo. Y lo hacemos con la terapia. Progresamos los fractales, limpiamos la base de datos y cerramos ese canal. Justo ahí te quiero preguntar algo. Mira, a mí me impacta mucho la gente que vive tremendamente conflictuada. Y no hablemos de alguien que tiene ciertos problemillas. Hablemos de personas que de verdad no ven la luz del día. O sea, personas que viven en una tremenda incertidumbre. Están totalmente norteados, todo les sale mal, todo está mal. ¿Qué sucede ahí? O sea, ¿es una cuestión de esta vida? ¿Es cuestión de miles de vidas? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo puedes tú ayudar a alguien que está en ese estado de desgracia? Sí, primeramente vibra muy bajo, por eso genera todos esos eventos. Y la banda que está conectada cerebralmente es caótica. Es una banda de información que definitivamente está ejecutando el fractal mental y entonces es la niña que está bloqueando áreas de la adulta porque hay arquetipos adultos que no están activos, sino que tengo respuestas disfuncionales como los niños que hoy les gusta una cosa, mañana otra, son incontinentes emocionales, no tienen autocontrol, no pueden ser coherentes, hoy les gusta una cosa, mañana otra. Son víctimas del mundo, no se hacen responsables. Sí. Entonces son conductas completamente infantiles. Entonces ahí es donde viene y te puede mostrar justamente cómo un adulto puede estar influenciado por esa parte infantil y entonces no tiene control de su vida. Entonces la terapia, cuando nosotros justamente limpiamos este canal y los archivos que estaban activos, ¿qué archivos pueden ser? Bueno, para mí el archivo es enfermedad es igual a amor. ¿Por qué? Porque pues yo nací en un contexto donde mi papá y mi mamá son médicos. Estaban tan ocupados con sus pacientes que a mí no me pelaban. Pero cuando yo me enfermaba, yo lograba atención y amor. Entonces, para mí, mi comando no es salud integral es igual a amor, sino enfermedad es igual a amor. Claro. Entonces, cuando yo quiero conexión y amor, voy a generar una enfermedad. Sí. Por ejemplo, otro comando que pude haber grabado en esa etapa infantil es que los hombres se van y que la mujer es sumisa. Entonces, ¿yo qué voy a generar en la adultez? Quiero conscientemente otra cosa, pero mis paquetes de datos vibran es con esta información. Entonces, esto se proyecta, estos códigos que manejan los fractales y que están registrados en mi ADN, tanto lo positivo como lo negativo, pero a lo que yo le doy más peso y mis pensamientos se dirigen, mi atención, manifiestan esta realidad porque estos códigos se proyectan a mi campo de energía. Y me gusta explicarlo como si fueran códigos de barra. Y entonces esto emiten como una onda Wi-Fi y atraes por resonancia lo afín. Entonces tú regeneras esa manifestación porque el universo es solo un proveedor. ¿Ok? Entonces tus programas y tus paquetes son los que van a determinar tu realidad. Sí. Entonces esa es la que tenemos que desprogramar porque se condicionaron en esta etapa feto-infantil. Entonces al generar toda esta limpieza, nosotros vamos a ayudar a sincronizar estos 3 cerebros y yo al final yo instalo un software más positivo y más abundante que sincronice todas las áreas, pareja y sexo, familia y procreación, dinero, prosperidad, abundancia, salud integral, evolución espiritual y un driver de regreso al inicio con comandos específicos para estimular la mutación que van a sincronizar todas las áreas con el amor, que es la frecuencia más alta. ¿Ok? Y van entonces a desplazar las que yo traía, donde era lucha y dificultad, donde era sufrimiento, etc. Entonces, estas personas se van a ver beneficiadas justamente porque el paquete de datos que están leyendo y el software es disfuncional. Entonces, estos niños no pueden seguir coexistiendo con este adulto, sino que hay que progresarlos para que integren todas esas partes y esos fragmentos al adulto que es hoy en día y la persona pueda experimentar mayor claridad mental, mayor autocontrol, se empodere de su proceso, se haga responsable de su vida y
sí, definitivamente muchas cosas que van a seguir ocurriendo que no te tienen por qué gustar, pero el empezar a hacerte responsable de ello y decir, esto lo puedo corregir y esto no, entonces aprendo a vivir o aceptar esto, es empezar a trabajar con este ego que no me domine, sino como mi parte espiritual que acepta que hay muchas cosas y personas que tienen una concepción del mundo diferente a la mía, claro, pero yo puedo coexistir con ellas desde el respeto, y las que no, también le marco límites o me puedo ir de esos entornos tóxicos para mí. Pero empiezo a tener esa claridad mental para tomar decisiones como adulto. Me encanta todo lo que estás diciendo porque digamos que tú lo estás poniendo desde un lugar muy científico, muy... comprendámonos a nosotros mismos como una computadora, porque a final de cuentas, pues sí, eso somos. O sea, eso somos. O sea, sí están corriendo programas, ¿no? Sí. Están... A lo mejor el disco duro está lleno de programas obsoletos que nada más le están restando velocidad a esta computadora. Pero a final de cuentas lo que me gusta es que tú lo puedes explicar de esa manera, pero a lo mejor y un yogui te lo explica de otro, y a lo mejor un hinduista te lo explica de otro, y un budista te lo explica de otro, y el chamanismo te lo explica de otro modo, pero a final de cuentas todos van hacia la misma línea, que es que, número uno, el papel de víctima es lo peor que le puede pasar al humano, o sea, porque si nosotros seguimos vibrando en pobrecito, pobrecito, pues ahí te vas a quedar. Segundo, que sí el poder de atracción es el hecho más real que podamos entender. O sea, que si tú empiezas a vibrar en mierda, vas a traer mierda y punto. Sí, el universo se entiende como frecuencia y vibración. Eso exacto, y que eso hasta también un científico, físico, químico, no lo podría explicar igual. Y la otra cosa que también comprendo de todo esto que estás diciendo es que sí hay muchos yos. O sea, yo no soy Janina de este momento. El otro día hablaba con una amiga y le decía, es que si todos mis exnovios escribieran un libro de la Janina que les tocó, sería una Janina completamente diferente, ¿no? A uno le tocó Janina la borracha, a otro le tocó Janina la fresa, a otro le tocó Janina la needy, a otro le tocó Janina la celosa, a otro le tocó Janina evolucionada, o sea, pero a final de cuentas, pues yo sí observo todas las Janinas que han existido y sí es como si hubieran sido pinches 100 viejas distintas. Sí, o sea, pero no es la misma, o sea, no es la misma. Y también en uno de mis viajes de ayahuasca tuve como una reconciliación con todas las Janinas, ¿no? O sea, fue como un momento en el que me observé a lo largo del tiempo y hace cuenta que se me fueron presentando como mi carita a lo largo del tiempo, como la Janina bebé, Janina chiquita de 10 años, Janina adolescente, Janina bla, bla, así todas las Janinitas así, y las integré a todas y las abracé a todas y dije, sí las has amado a todas, con todo y todo, ¿no? Y creo que esto que te estoy diciendo fue una manifestación chamánica de ese proceso, pero tú a través de tu terapia estás llevando a las personas justo a eso, ¿no? Sí. Como a integrar todas estas fractales, estas historias, estos sistemas de creencias y estos momentos tan distintos. Y sanarlos. Y sanarlos. Sí. ¿No? Y entonces todos, de diferentes formas, pero estamos trabajando en lo mismo. Sí. Es muy importante que nos empecemos a concebir como seres evolutivos. No puedes comprar la idea de que tú eres así y no puedes cambiar. No. Porque la conciencia genera esta expansión de tu ser y empiezas a evolucionar y te puedes impresionar de los cambios que puedes tener de un mes para otro, de 3 meses, de 6 meses, de un año para atrás. Y no eres la misma persona. Y eso es buenísimo porque estás evolucionando. Y entonces, incluso en esta línea de terapias y de esta información que hoy en día manejamos, el año que viene puede ser diferente y porque llegó otro fragmento de información y ayuda a complementar el rompecabezas. Y lo que habíamos percibido de una forma resulta que tiene una arista diferente y ahora lo puedes explicar de una manera diferente. Entonces, somos seres evolutivos, con eso nos tenemos que quedar y tenemos que saber que no existe nada absoluto
y que constantemente estamos construyendo esta realidad con la información que va canalizándose y que nos va llegando por distintas vías y nos van dando más entendimiento acerca de nosotros, de nuestro proceso en el universo, de nosotros, del papel que estamos desempeñando ahorita, que por minúsculo que parezca, es muy importante porque somos como unas hormiguitas, todas haciendo su parte. Sí. ¿Okay? Es muy importante que entendamos que no estás en construcción, más bien. Sí. Eres un ser en construcción y te tienes que dar la oportunidad de evolucionar, no quedarte estático ni en una zona de confort, sino maravillarte con tus manifestaciones y sorprendente con esos cambios y cómo se dan esos giros en tu vida y disfrutar ese viaje. Sí. Porque eso vinimos, a disfrutar, a ser feliz, a ser, a permitirnos ser. Y en este momento es muy importante porque hemos sido condicionados por mucho tiempo y ahora es que estamos permitiéndonos expresarnos libremente de quiénes somos y encontrándonos con esa parte genuina de quiénes somos. Sí. Oye, Rosalba, tú que ya has tenido contacto con las plantas sagradas, desde tu ángulo científico, cuántico, ¿cómo concibes estas herramientas como el sapo, la ayahuasca? O sea, ¿tú qué crees que es eso dentro de esta concepción cuántica científica? ¿Cómo es que vienen a transformar estas plantas? ¿Qué es lo que sucede a nivel humano? Sí, pues mira, mi experiencia a mí me ha encantado porque realmente me permitió, yo fui muy mental y sigo siendo un poco bastante mental. Y tengo amigas muy brujas y ellas ven y sienten y cosas y yo no tenía esa parte, ¿no? Entonces yo cuando justamente llego a ti es porque estaba explorando esa parte y estimulándola. Y me empecé a hacer códigos acturianos, códigos lemurianos, empecé a moverme con otros tipos de técnicas y terapias. Y entonces cuando busco la medicina del sapo, que me encuentra, porque realmente yo estaba buscando algo con que estimularme y llegaste a mí porque fuiste la primera persona con la que, bueno, no la primera, la única con la que he trabajado porque aparte me encanta cómo lo manejas con la responsabilidad, con la conciencia, que esto es muy importante y se los manejo a mis pacientes y por eso los dirijo contigo, porque es muy importante hacerlo con responsabilidad y con conciencia y no como una práctica recreativa, porque no es recreativo. Esto, para mí, desde mi experiencia, te ayuda a recordar el ser maravilloso e ilimitado que eres. Cuando alcanzas un excelente viaje, como en el caso del sapito, que es maravilloso, porque te fundes con el todo. Y es muy importante tener una buena guía y una buena contención, porque este viaje es para reconciliarte con esa parte divina que logras ver en ese momento, donde el ego se disuelve y ves la realidad de lo que eres, que es inmensa, maravillosa, armoniosa, amorosa, luminosa. Entonces hay un antes y un después para una persona porque seguimos siendo muy racionales y es normal. Esta parte ayuda a que comprendas que eres más que esto. Y si lo integras a tu vida no vuelve a ser la misma porque entiendes que eres un pequeño avatar experimentando esta realidad humana, pero eres mucho más que esto y eso te da poder en los momentos donde sientes desfallecer, porque te permites recordar que esto es solamente un viaje y que tú lo elegiste, porque nadie que nace acá lo botaron como los espartanos al barranco, no. O sea, todo el mundo que nació acá lo eligió. Claro. Le eligió venir a experimentar esta realidad humana. Y entonces, a mí me parece maravilloso estas herramientas, pero bien llevadas con una persona, un chamán, con una persona que ha estudiado con chamanes, como en el caso tuyo, que saben el poder que tienen estas herramientas y que no sea usado de una forma irresponsable. Entonces, me parece que es para un proceso de despertar, es una herramienta maravillosa. ¿Okay? Sí se tienen que tomar los cuidados que tú tomas y que tienes en consideración con tus pacientes cuando ellos buscan esta herramienta. Tú les dices, ok, estas personas pueden, estas no, hay que cuidar esto. Eso es muy importante para tomar esta medicina. Y a mí me parece maravilloso, por eso te mando mucha gente, porque si hay un antes y un después de la persona. O sea, para mí conoces el mundo cuántico cuando tienes una experiencia como esta. Sí, para mí también. Y para la gente que es muy mental, es maravilloso, porque te ayuda, porque aparte es muy importante lo que te voy a decir, porque yo antes, a pesar de que tengo años en esto, no podía meditar,
por esta parte mental. Sí. Y desde que yo tuve la experiencia con el sapo, mi cerebro se recableó. O sea, y yo ahora puedo conectar fácilmente con las meditaciones. Antes era imposible. Decía, bueno, soy terapeuta, pero para mí es imposible meditar. Y era un poquito frustrante, pero decidí a fluir con ese hecho. O sea, no lograba, no lo alcanzaba. Y ahora es maravilloso. Me conecto súper bien. Y entonces te reconcilias con la vida. O sea, te enamoras otra vez de ti y de la vida que estás viviendo. Eso fue lo que pasó para mí. Sí. Y con la ayahuasca, ¿qué sientes que es en esta cuestión física, cuántica, intergaláctica? Mira, en la parte de la ayahuasca me encantó porque sí, definitivamente se abren puertas y empiezas a entrar a ese plano inconsciente de conexión con tu ser interno. Es diferente al bufo porque el bufo es muy rápido, pero es una conexión con el todo. Es la conexión con la fuente divina. En la ayahuasca es un encuentro contigo, ¿ok? Y entonces empiezas a ver cosas que sabías y las reafirmas, o cosas con las que ya no les puedes dar el avión y que tienes que enfrentar, y lo cual puede darle miedo a algunas personas, pero es que es demasiado sanador trabajarlo ya que estás ahí en este trance, porque aflora y lo puedes tener de frente y tienes la oportunidad única de liberarlo. Y de cambiarle como el chip o la percepción que tenías acerca de aquello que se te está mostrando. Y me pareció que la mejor forma fue contigo, por supuesto, porque aparte haces una selección maravillosa de todo el sonido y tú le introduces tu magia con tu set de música, y de verdad que es una experiencia maravillosa hacerlo contigo porque la música te lleva. O sea, es impresionante la selección. Yo creo que de las 8 personas que salimos, todos es así como que, wow, te la fumaste con la música. O sea, era perfecta. Cuando yo estaba en un ritmo venía lo otro y me llevaba. O sea, era una sinfonía. Es que justo como un mes antes de esa ceremonia que tuvimos, fui yo a una ceremonia en la que cada una de las canciones medicina que cantaban iba dirigiendo mi viaje. Y yo me iba dando cuenta, ¿no? De este poder de la música medicina. Yo decía, claro, ahora sí comprendo por qué le llaman así. Y en esta ceremonia que está contando Rosalba, una amiguita nuestra que se llama Bernardita Nares nos facilitó la ayahuasca, pero nos permitió a Alfredo y a mí musicalizar la ceremonia. Estuvo espectacular. Y estuvo súper bonito, la verdad, fue un grupo muy íntimo y salió hermosísimo. Todos se supieron mantener a sí mismos de una forma increíble. De lo que estábamos ahí. Nada más pues eran 8 principiantes y 2 que ya tenían experiencia, entonces sí eran muchos principiantes. Y solo vomitó uno. Y solamente porque nos mantuvimos muy contenidos y la música ayudó mucho en el proceso, porque éramos principiantes y decíamos, esto va a ser como el exorcismo. Sí, yo tenía nervio, Yo tenía nervio, dije, ay, santo Dios, a ver, ¿para dónde nos va a llevar esto? Padrísimo. Y salió increíblemente bien. Oye, bueno, a ver, ¿quiénes deberían de irte a ver? ¿Todo el mundo o alguien en específico? Mira, todo el mundo. Yo también creo. Todo el mundo, y yo se le hago esta terapia hasta bebés y a niños. Súper. Fíjate que en el caso de ellos siguen construyendo la capacidad de generar otros fractales porque están en esa etapa. Claro. Pero les ayuda a fluir mejor con su proceso. Y lo que ya se gestó en la etapa de la concepción energética, la física, la etapa gestacional, el nacimiento y lo que ya ha vivido en esos pequeños momentos de vida, le ayuda a limpiar para que fluyan mejor y de repente no tengan tantas enfermedades o de repente no tengan situaciones de bullying en el colegio. O sea, minimizar ese tipo de experiencias que a veces es porque traen un programa que se grabó porque escucharon algo y sintieron algo y grabaron que soy malo y no merezco. Sí. Entonces pueden estar generando esa manifestación y esa realidad. Ahora, para yo limpiar a unos niños y de repente me llegan muchas mamás que quiero limpiar a mi hijo, que es adolescente, a ver, te tienes que limpiar tú también. Claro. Porque este adolescente viene con un círculo que algo está generando esas conductas. Sí. Y viene de allí. A lo mejor lo hiciste conscientemente o inconscientemente, pero viene de allí. 100%. Entonces, esto se lo podemos hacer a cualquier persona, lo puede hacer en cualquier parte del mundo, se lo puede hacer a una persona que esté presente o no. O sea, puede ser a distancia. Puede ser a distancia y puede ser que tú vengas y bueno, tu marido es muy abierto a todo esto y de hecho estamos por hacerle la terapia también a él. Pero si tú quisieras limpiar a tu marido y él no es creyente, esto que me pasa mucho con las mujeres porque despertamos más rápido, lo podemos limpiar también. Y tú puedes limpiar también a tus hijos, aún estando a distancia y que ellos no sean conscientes de este proceso. ¿Por qué?
La terapia, el objetivo es estimular la mutación. Todo ser que nace en este tiempo vino a mutar. Que pueda o no es otro tema, porque el condicionamiento de lo que experimentó en esta realidad física pudo haber atrasado el proceso o atascado el proceso. Sí. Lo está bloqueando. Pero el permiso inherente del alma para yo poder acceder a esta terapia es el que haya nacido en este tiempo. Sí. A diferencia de otras técnicas donde tú tienes que pedir permiso al yo superior del otro, que es lo que más domina dentro de estas terapias alternativas. Y hay otras terapias que yo estoy desarrollando que en esas sí tiene que venir la persona con conciencia y pedir permiso al yo superior del otro. Pero en esta regreso al inicio, no. Y esto es una de las cosas que preguntó la autora a sus guías, justamente porque ella es reikista. Y en Reiki tú no puedes hacerle sanación a alguien a menos que acepte recibir la sanación, por ejemplo. Sí. Y es lo que predominantemente se maneja como código en las terapias alternativas. En esta, no. Okay. Entonces tú le puedes hacer la terapia a quien tú quieras. ¿Quieres limpiar a todo tu clan familiar? Podemos limpiar a todo tu clan familiar. Y se lo puede hacer una persona, un alemán que no entiende español, no importa. Yo le hago la terapia y él no necesita entenderlo porque la que está programando soy yo. Claro. Y yo conecto en el momento de que abro sesión mi cerebro izquierdo, mi cerebro derecho con el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del paciente y triangulo con el péndulo. Y el péndulo, lo voy me acuerdo que sacaste el péndulo varias veces. Ajá. El péndulo es de silicio y el silicio es un conductor de energía y es programable. Y yo lo voy a programar con mis comandos, voy a seguir el protocolo de la terapia y voy a cargarlo con los electrofotones que están en el espacio físico que emiten haces de luz, no visibles para nuestro ojo humano, pero que emiten una carga. Y yo la voy a conectar al código de identificación de la persona en su banda de frecuencia más baja. Y voy escaneando y voy limpiando. No, es que tienen que vivir esta terapia, amiguitos. O sea, de verdad yo, el día que fui, o sea, me quedé impactada de la cantidad de información que bajas. Uh-huh. Porque además, te voy a decir una cosa. Yo me acuerdo que me dijiste como muchas cosas de mis vidas pasadas, uh-huh. Pero cuando hay mucha gente que te puede decir muchas cosas de ese tipo, pero si no te resuenan, pues no te resuenan, ¿no? O sea, podrías decir qué cosas me está diciendo. Pero no, o sea, como que todo lo que ibas diciendo a mí sí me movía y me... ¿Te vibraba? Sí, como que decía, pues sí podría ser, o sea, ¿no? Porque hay muchas características de nosotros mismos en el momento presente que no sabemos de dónde vienen, pero cuando te las mencionan dices, pues podría ser que tengo estas ciertas características por estas cuestiones pasadas. Sí, es que tus comandos hablan. Yo lo que hago es escanear la información. Entonces, utilizo las herramientas para limpiarla y después para hacer un espacio para lo que quiero reprogramar. Sí. ¿Okay? Entonces, eso es lo que voy haciendo en el diagnóstico y después en la limpieza y después en la reprogramación. Oye, ¿ya hay mucha gente que se dedique a esto en el mundo? Hay pocas personas, pero como en Venezuela, y creo que por eso fue que nació esta técnica ya, empezamos a migrar en pequeños puntos. No sé dónde están exactamente estas personas, pero como surgen en Venezuela. Surge en Venezuela. La autora es de Venezuela y de hecho allá es donde se hacen los talleres. Okay. Porque por temas de derecho a autor y ella está como en esa parte como puliéndose en esto para hacerlos a nivel internacional las terapias. Pero hasta ahora sí siguen haciendo en Venezuela. Okay. Bueno, y estas personas están alrededor del mundo. No las tengo ubicadas, ¿ok? Sé que en México estoy yo y está mi hermana, ¿ok? Y su hermana es su hermana gemela. Sí. Que son me la arrastré para acá. Idénticas. Sí, entonces nosotros estamos haciendo esta terapia y bueno, yo feliz de podérselas llevar a cualquier parte del mundo en el que estén. ¿Cómo te pueden contactar? Mira, me pueden contactar, es más fácil por Instagram. Okay. Mi Instagram es Rosy, con I latina, Buena Vibra. Y ahí me pueden ubicar por inbox, por DM, me pueden contactar y yo les paso el link con la información de la terapia. Me tienen que decir en qué país están, porque yo abrí una página en Facebook para las terapias internacionales que se llaman Quantum Reset. Y le llamo así porque como estoy estudiando otras técnicas, voy a complementarlas, regreso al inicio con otras y todo desde el plano cuántico. Okay. Entonces quiero englobar en una página como varias herramientas, ¿ok? Entonces en mi Instagram pueden ubicar en la parte de destacados, en las historias destacadas, yo voy subiendo contenido. Okay, he visto y compartes contenido muy bueno. Sí, Entonces les comparto todo esto, hablo también de la recodificación del ADN, porque pues
con la mutación lo que vamos a activar es el ADN cósmico que poseemos. Ahorita apenas tenemos activos 2 enlaces de ADN y vamos a activar 10 más. Y se habla ahora de una 13ª hélice de ADN que envuelve a las 12. Entonces, la terapia busca estimular este ADN para que recordemos el ser divino que somos y recuperemos el poder que una vez tuvimos y que perdimos por este ego que emerge y después por la manipulación que sufrimos dentro de la Matrix por distintas vías. Sí, buenísimo. Entonces, ROSI. Ajá, buena vibra. Buena vibra. Todo pegadito. Que me Rosy, encanta buena el nombre. vibra. Sí. Sí, porque eso se trata, de expandir la buena vibra. Claro que sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer platicar contigo de todas estas fumadeces que a pesar de que son unas fumadeces, todas tienen coherencia y me resuenan totalmente. Y bueno, creo que todas las opciones son buenas, ¿no? Todas las opciones para sanar, y eso busco que se plantee en este podcast, o sea, como todas las posibilidades para que las personas estén mejor, y esta es una excelente opción, así que contacten a Rosalba y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Janina, por tu invitación, y bueno, los espero. Vamos a resetearlos. Cambien su software. Concíbanse como computadoras, sí, literal. Así somos. Ajá. Bueno, gracias, amiguitos. Bye, bye. Bye, buena vibra.